Ya, gracias, Melanie. Ya. Ya listo. Entonces, Mister, dime. el chiquito no se va a poder conectar a esta hora porque se le fue el internet. Ya, ya no hay problema. Suele pasar. Regístrale la asistencia, por favor, para que no pierdas. ¿Ya? Entonces estábamos hablando acerca del multiplicador keynesiano. Mencionábamos que esto lo que analiza es cómo se desarrolla el factor inversión, cómo crece ante una inyección de recursos. En este caso, cuando estamos hablando del gasto, medimos la relación. Se inyecta gasto y la inversión crece. Y crece no necesariamente porque aumenta el ahorro, sino que aumenta el gasto, aumenta la inversión y sigue aumentando la inversión, pero no, sin que lo haga necesariamente el ahorro. Lo normal que ocurre en una economía es que cuando la gente ahorra, con lo que se ahorra, se genera inversión. Eso es lo que normalmente ocurre. Hay ahorro un tiempo, luego acumulo un capital suficiente y con ese capital suficiente tengo suficiente recurso para invertirlo, con el fin de obtener una ganancia. Pero, ¿qué resulta? Que cuando el gobierno interviene a través del gasto, se genera un aumento de la inversión sin que necesariamente aumente el ahorro. Entonces, esta es la relación que indica Keynes. Entonces, ¿qué dice? Yo, si tengo que mi factor de inversión es de 100, gasto 20, con el que gasto, mi inversión ya no va a ser de 100, sino que ahora va a ser de 105. Quiere decir que de lo que gasté, 5 se destina contribuyó a un aumento del crecimiento de la inversión. Y sabemos que si aumenta la inversión, entonces va a aumentar la producción. Aumenta la producción, va a aumentar el Producto Interno Bruto. Entonces, y la economía va a desarrollarse. Entonces, todo esto es lo que analizaba Keynes en su modelo económico, que estamos aprendiendo ahorita, y se lo calcula a través de esta sencilla fórmula, que dice M, porque estamos hablando del multiplicador, ¿sí? Simplemente M de multiplicador, 1. ¿Por qué? Porque se entiende que 1 es un cambio total. O sea, si tiene 1, pasa a ser 2, pasa a ser 4, así. Eso es un cambio total. Y tenemos 1 sobre PMC. Vamos a ver qué significa ese PMC. Es la propensión marginal a consumir. Ustedes en microeconomía aprendieron a calcular la propensión marginal a consumir. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo calcular eso? A ver, Cecilia, ¿cómo se calcula la propensión marginal a consumir? ¿Te acuerdas? ¿Sí vieron esa? Creo que no. ¿Ah? No me acuerdo. No te acuerdas, pero sí le enseñaron. Francamente, ¿le enseñaron o no le enseñaron? ¿Les enseñaron a Como calcular No me proporción acuerdo. marginal a consumir, no. la Que yo propensión marginal a recuerde. consumir? Bueno, no se preocupe. La propensión marginal a consumir es un cálculo que toma las variaciones de lo que se produce con respecto a las variaciones de lo que se estima vender. Entonces, esas dos variaciones se conoce como propensión marginal a consumir. Eso ustedes lo van a estudiar en microeconomía, ya cuando vean una microeconomía un poquito más avanzada. Entonces, como es introducción, aquí estamos viendo introducción a la macroeconomía, se llama la materia. Entonces, estamos aprendiendo los conceptos principales. La propensión marginal a consumir también es un concepto que se lo ve en micro, pero se lo utiliza también en herramientas macroeconómicas, ya que analizan efectos similares. Entonces, Keynes, él dice, el multiplicador del gasto público. Entonces, cuando estamos hablando del multiplicador keynesiano, es porque nos estamos refiriendo a cómo evoluciona el gasto público. Es decir, qué tan eficiente es el gasto público. Yo me acuerdo en alguna vez que me llegó una tesis de un estudiante que proponía identificar qué tan eficiente era el gasto público. Y comenzó a hacer unos modelos de interrelaciones interesantes. Y luego en una pregunta le decía, ¿y por qué no calcula simplemente con el multiplicador de Keynes?
sacas la propensión marginal a consumir y ya tienes el rendimiento el rendimiento del gasto público a través de este indicador, de esta fórmula sencillita que la vemos aquí, que es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Qué significa? Que mientras mayor sea la propensión marginal a consumir, ¿qué va a pasar con el M? Primero, esto de aquí va a ser, ¿en qué valores podrá tomar? Pregunto. Negativo. ¿Puede tomar negativo? Monetarios. ¿Puede tomar? Pregunto, ¿esto puede ser un valor entero? Puede ser un valor entero. Puede ser, por ejemplo, 2. Puede ser esto 2. Pregunto. A ver, voy a abrir un Excel para no estar hablando. Voy a abrir un Excel. Acá. Déjeme poner aquí, compartir pantalla. Me voy a ir al Excel. Ya. Aquí. Podría ser un entero negativo, podría verse. El multiplicador, voy a copiar la fórmula. Déjenme copiar la fórmula acá. ¿Está compartido con ustedes el Excel o el PowerPoint? ¿Qué tienen El compartido? Excel. 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 Ya, perfecto. Entonces, voy a poner acá, copiar. No se olviden registrar la asistencia en el chat, por favor. Ya. Entonces, ahí tengo la formulita, ¿no? Esta es la propensión marginal a consumir. Si yo digo que esta es la variación de las cantidades, variación de cantidades sobre la variación del precio. Entonces conocen la propensión, esto es la propensión marginal a consumir. Variación de las cantidades sobre la variación del precio. Si yo digo que esto es igual a 1.5, entonces el multiplicador, ¿a qué va a ser igual? El multiplicador del gasto público. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre 1 menos 1.5. ¿Qué voy a tener ahí? ¿Cuánto me da? Igual. Esto va a ser, vamos a decir que es igual, esto dividido para 2. Aquí estamos diciendo de que el multiplicador es negativo, es menos 2. ¿Qué va a significar? De que cuando el gobierno decide gastar, los recursos por cada dólar que gasto, que el gobierno gasta, 2 unidades monetarias los voy a destinar, o sea, de cada 2 unitarias, de cada 2 dólares que yo genero en gastos, 2 unidades monetarias se va a destinar a crecer. En este caso ya no va a ser crecer, sino va a ser a decrecer la inversión pública. Si este valor de la propensión marginal a consumir es 0.5, nosotros vamos a tener que esto significa que por cada dólar que gasta el sector público, va a tener que el rendimiento que se va a generar para la producción va a ser de 2 unidades monetarias. Es decir, que la masa monetaria se multiplica, o sea, que la masa productiva que se destina del gasto a la inversión es de 2 veces. Es decir, de que va a dar la sensación de que el gobierno no está inyectando una unidad monetaria, sino de que el gobierno está inyectando 2 unidades monetarias. ¿Por qué? Veamos, si tenemos que José, un ejemplo, tiene que pagar, tiene una deuda de 100. María tiene una deuda de 80. Voy a poner, qué sé yo, Carlos tiene una deuda de 50. Entonces, José le debe a María, María le debe a Carlos. Y Carlos tiene que pagar empleados por un valor de 30. Y ninguno de ellos tiene plata. Ninguno de ellos tiene plata. Pero José tiene contactos o tiene una suficiente relación en el cual viene el gobierno y decide gastar
en obra de construcción, en lo que sea, decide gastar 1000. 1000. De estos 1000, recibe José 120. Entonces, ¿qué va a hacer José con estos 120 que recibe por participar dentro de las actividades en las cuales el gobierno está gastando? ¿Qué creen ustedes que va a hacer José con estos 120? Pagar la deuda. Va a decidir pagar, si puede, toda la deuda, ¿no? Entonces va a pagar la deuda. Pagar la deuda. Entonces, él va a tener y va a coger y va a pagar su deuda. Entonces aquí, esto es lo que aquí voy a poner paga. Hace un pago. Paga la deuda. Y él le quedan 20, ¿no es cierto? Le quedan los 20. Ahora viene José, ¿a quién le pagó? ¿A quién le pagó José? A María, ¿no? ¿Cuánto le pagó a María? ¿Cuánto le 100. pagó a María? ¿Ah? Bien. No, tiene sus deudas, le pagó 80. 80, María cobró sus 80. Él tiene sus deudas, pero tiene, de eso, estamos diciendo que de esta deuda, 80 recibe María. María paga sus deudas por 80. En este caso no le queda un remanente. Viene y paga su deuda a Carlos. Luego Carlos paga su deuda a sus empleados por 30. Y pregunto, ¿se han pagado o no se han pagado todas las deudas? Sí, No. ¿Ah? sí. ¿Se pagaron o no se pagaron todas las deudas? Sí, se pagaron. Aparentemente sí. Se pagaron todas las deudas, ¿con qué? Con la inyección que recibió José. José, una cantidad decidió ahorrarla. Y inclusive se genera un ahorro. Entonces, aquí se genera un ahorro ¿de cuánto? De 20. Pero ¿qué sucede? Que María paga sus deudas y comienza a producir. Ya comienza a producir, los proveedores de María comienzan a producir por un valor de 80, los proveedores de Carlos comienzan a producir por un valor de 50, los empleados comienzan a consumir por un valor de 30. Entonces, y lo que hay en la economía, acuérdense, todo esto es positivo, va a ser, la suma de estos, que 160 son 260. 260. Aquí lo voy a poner con positivo para que no genere problema. Entonces, la suma de todo esto nos da 260. Entonces, estos 260 es lo que ha crecido la cantidad de recursos que inyectó el Estado. No es que el gobierno ha dado 260 en dinero, sino es que el gobierno ha inyectado una cantidad de dinero que ha permitido que los distintos intervenientes de la cadena productiva se inyecten con liquidez y se reactive. Entonces, Carlos ya va a tener recursos para poder atender y continuar con su producción. María también va a poder continuar con su producción y continúan. Ahora, si de este rubro, pongamos que María decide no pagar los 80, sino que decide va a pagar 60 y va a ahorrar 20, Carlos dice va a pagar 40 y voy a ahorrar 10, y los empleados reciben los 30, pero de los 30 solamente van a consumir 20 y van a ahorrar 10. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que se genera un crecimiento del ahorro, pero en mayor proporción se está dando, ¿qué cosa? La inversión por un valor de 60. Esta era la parte que me preguntaba Cecilia en la ocasión anterior, en qué consistía esta relación entre el gasto, el ahorro, el consumo y el que menciona el multiplicador. Hace referencia justamente a esto, de que con la inyección de recursos que genera el gobierno por parte del gasto, se va a generar un consumo relacionado de que se va a ver reflejado en un crecimiento de la inversión por un monto superior al que se genera. Y este rubro, aquí yo lo puse arbitrariamente 1.5, en su general, este rubro está entre 0 y 1. Cuando tenemos un multiplicador negativo, lo que estamos indicando es que el gobierno está dejando de gastar. Por ejemplo, si yo ahorita en estas situaciones que tenemos, el gobierno deja de gastar, no hay un efecto multiplicador, o el efecto multiplicador es tan mínimo que no se lo observa. Entonces, mientras
el multiplicador siempre va a estar entre 0 y 1. Este multiplicador va a estar entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1 sea, mayor va a ser el cambio que crezca al pasar los recursos de mano en mano. Ustedes han puesto en este ejemplo que primero era 100, después pasó a 80, después pasó a 50 y pasó a 30. Nunca va a ser de que José recibe 100 y de los 100 paga 120, Carlos paga 150 o los empleados pasan 180. Siempre va a ser en menor medida hasta llegar al último eslabón de la cadena productiva relacionada con los fondos que genera el gobierno. Entonces, mientras más cercano a 1 sea este multiplicador, significará que por cada dólar que se inyecta, se va a multiplicar n veces el recurso. En cambio, si es negativo, que por cada recurso que se deja de inyectar, la inversión se va a reducir en n veces. Esto es lo que analiza el multiplicador de Lagrange, el multiplicador de Keynes. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Esta materia ustedes pueden ver a ver acá, es bien interesante. Ustedes pueden leer el libro de Barro, el libro de Sachs, el libro de Dorbush. Ahí menciona bastante acerca de estas pequeñas definiciones. Déjame cambiar acá. Aquí está, ahí me aparece. Ya. Entonces, aquí ya hemos conversado un poquito acerca de lo que es el multiplicador de Lagrange, el multiplicador keynesiano, que también se conoce como multiplicador del gasto público. Y esta teoría, o esta definición, se aplica no solamente a lo que es el indicador del gasto público, se mide también para identificar cuál es el multiplicador de la tasa de interés, cuál es el multiplicador de la inversión, cuál es el multiplicador del consumo, cuál es el multiplicador de la producción, porque si ustedes saben, mientras mayor liquidez se genera por el efecto del cambio de la tasa monetaria, mayor número de personas van a adquirir préstamos, mayor liquidez se va a generar y esto va a hacer que crezca la tasa de consumo que existe en la economía. Entonces, esta herramienta, si bien aquí la estamos estudiando específicamente para lo que es el gasto, en su relación con la inversión, se aplica también del mismo modo según los indicadores que se vayan postulando. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, vamos a conversar acerca de lo que es el aporte de la inversión privada, en la partecita de acá, a la actividad económica. Ya la inversión privada, ¿qué se entiende por actividad privada? ¿Quién me puede decir qué se entiende por actividad privada? Que no va a depender precisamente del gobierno. La inversión privada es una no depende del gobierno y otra es que son los recursos que generan las empresas por su propia actividad, ¿no? Por ejemplo, ustedes se reúnen, forman una compañía de cualquier naturaleza y deciden generar algún tipo de actividad. Entonces, eso es inversión privada. Ustedes de sus propios recursos generan algún tipo de relación contractual. Entonces, al momento que se genera la producción, ¿qué va a ocurrir con la parte económica? Veamos un ejemplo simple. Si ustedes en el curso deciden formarse una compañía para vender, qué sé yo, ustedes tienen un emprendimiento, participan en una feria de ciencia y surge una idea. Y en la idea surge, qué sé yo, ven que es interesante vender algún tipo de helado, un sabor exótico que por ahí a alguien se le ocurrió y ven que tiene buena aceptación y dicen, vamos a vender esto a mayor escala. Entonces se asocian y dicen, bueno, uno dice, yo tengo solamente $100. El otro dice, no, yo tengo por aquí esta licuadora. Otro dice, yo tengo, puedo poner las frutas. Y así comienzan a decir cada uno y se forman lo que necesitan para montarse una compañía. Se asocian, crean la compañía. Entonces, ¿ahí qué han hecho? Han generado un aporte
como inversión privada. Este aporte, ¿qué va a generar en la economía? Primero, el curso son alrededor de 36 personas. Primero vamos a tener que existen, si todo el curso que está participando dentro de esta inversión, de este proyecto, vamos a tener que en el curso 36 personas dejaron de ser personas inactivas económicamente, pasaron a ser personas económicamente activas. Al momento que van a constituir la compañía, tienen que pagar rubros al Estado por concepto de impuestos. Tienen que pagar IVA, IVA por compras y tienen que cobrar IVA por ventas. Tienen que pagar impuestos, como el impuesto impuesto a la renta. Tienen que pagar impuestos especiales, cuerpo de bomberos, que tasa municipal, que la patente y un poco de rubros que cobran. Entonces, comienzan a generar recursos, que esos recursos se destinan para el gobierno. El gobierno obviamente toma este recurso por la actividad que ustedes generan y con ese recurso el gobierno lo que dice, bueno, voy a invertir. ¿En qué voy a invertir? Voy a invertir en el gasto. Voy a hacer un proyecto de inversión para estimular el consumo y facilitar a los estudiantes de los primeros años de las universidades para que fortalezcan su emprendimiento. Entonces va y les proporciona un crédito a una tasa muy baja. Entonces utiliza política económica y utiliza política monetaria para poder, política fiscal, perdón, para poder realizar estímulos que aumenten la producción. Entonces ustedes cogen esos recursos, se abastecen mejor, mejoran las cadenas de distribución y comienzan a comercializar y van desarrollándose. Esto es lo que se analiza cuando nosotros estamos hablando del importe de la inversión privada a la actividad económica. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque voy a mandarles una pequeña actividad. No les he podido mandar el taller porque he tenido problemas técnicos de conexión a internet. No he podido cargar la asignación del taller. Está pendiente, pero se las voy a cargar en el transcurso de los días que ya tengo un poquito más estable el internet. Lo que les voy a pedir que hagan, ustedes les voy a dar la facilidad que se ordenen de la manera más sencilla posible y van a elaborar en el grupo, como son 36 personas, se van a agrupar en grupos Somos de 29. 29. Entonces estoy confundido con el otro paralelo. Ya, entonces son 29. Si son 20, ¿cómo tengo ahorita? Bueno, ya, si son 29 personas, ya, sí, estoy confundido con el otro paralelo. Son 29 personas, entonces lo que van a hacer, ustedes van a agruparse en grupos de 6 personas, y van a hacer un ensayo. ¿En qué consiste este ensayo? Ustedes van, primero quiero que ustedes lean acerca de lo que es políticas de inversión, o sea, esta temática, el aporte de la inversión privada en la actividad económica, y lo relacionen a lo que dice esta teoría económica, un ensayo. El ensayo va a ser no más allá de 3 carillas. No más allá de 3 carillas. Va a ser algo sencillo, pero lo van a hacer en grupo de 6 personas. Y me van a enviar, como son 6 por 5, 30, son 5 grupos, me van a enviarlo una sola persona. Lo va a cargar en el Edmodo. No les voy a subir todavía la asignación porque ya les digo, tengo problemas de conectividad. No me puedo conectar muy seguido al internet. Al menos por esta semana estoy un poquito imposibilitado. Pero lo que voy a hacer, van a hacer el archivito, me lo van a pasar al correo. Ustedes tienen mi correo, es Mauro, mtapia@uagraria.edu.c. Me lo va a enviar una persona para cada grupo y van a hacer este ensayo utilizando los recursos. Primero, dándole prioridad en este orden. Primero, van a consultar en la biblioteca virtual
ustedes conocen que la universidad maneja una biblioteca virtual, van a hacer uso de esta biblioteca. Primero van a consultar a la Universidad de la Agraria. Déjenme ver si aquí puedo mostrarles por si alguno de ustedes no lo ha trabajado. Voy acá. Entonces, aquí tengo ya esto. Voy a ver, déjenme sacar esto de acá. Aquí. Universidad de la Agraria del Ecuador. Entonces, aquí hay una parte que dice biblioteca virtual. Aquí ustedes ingresan. Aquí tienen las revistas. Tienen, por ejemplo, revistas de Scopus, de Springer. O sea, tienen estos recursos y aquí tienen algunos libros. Entonces, ustedes van a priorizar, o sea, van a hacer búsquedas en primera instancia de esta base de datos. O sea, de aquí van, por ejemplo, de artículos, revistas Cielo, van a encontrar a millares surgir información acerca de eso. Entonces, ustedes con esta información van a hacer un ensayo, no van a hacer un paper. ¿Cuál es la diferencia de un ensayo con un paper? Que el ensayo es algo un poco más resumido, más informal. Es una presentación de un tema, pero un poco más informal. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a estructurar de la siguiente manera. Ya les voy a indicar. Déjenme compartir la pantalla. Acá. Entonces, ahorita pueden ver un archivito en Word. Entonces, ustedes van a poner aquí como cabecera, ensayo. O sea, hacen primero la carátula, ¿no? La carátula. Entonces, en la carátula ponen los integrantes, la universidad y todo lo que va. Esta es una hoja. Hacen la carátula. Después que han hecho la carátula, lo siguiente que van a hacer es poner ensayo número 1, porque va a ser el primer ensayo, vamos a hacer algunos ensayos parcial, número 1 de macroeconomía, no, de introducción a la macroeconomía, ¿no? Ponen la materia, macroeconomía. Entonces, ponen ensayo número 1 de introducción a la macroeconomía y comienzan a redactar. Entonces, ya en la redacción, aquí pongo de paréntesis, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer, en el primer párrafo, ustedes van a presentar el tema. Es decir, el tema que yo les estoy indicando, ¿cuál es? Es el aporte de la actividad de la inversión privada. Voy a poner acá, lo copio para que lo vean. Presentar el tema. Ustedes el tema es el aporte de la inversión privada en la actividad económica. Eso van a hacerlo en un párrafo. De ahí van a hacer en otro párrafo puede ser de 2 a 3 párrafos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a describir los componentes que intervienen en el tema. Primero lo presentan, después describen los componentes que intervienen, van a hacer en otro párrafo, van a describir ya definen los componentes, ahora lo que van a describir en qué consiste el tema.
Acá lo están presentando, pero acá ya lo van a describir. Esto consiste, en estas palabras vamos a hablar acerca del objetivo del ensayo. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Presentar cuáles son los aportes que generan la inversión en la actividad económica según la teoría keynesiana, ¿no? Según la teoría keynesiana. Entonces ustedes van a presentar esto, describen cada uno. Una vez que hacen esto, como son 6 integrantes, va a ser un integrante, un párrafo por integrante, acerca de su criterio. Miren lo que digo, no digo opinión, digo criterio. Acerca del criterio que tienen sobre lo analizado. ¿Sí? Una vez que cada uno han puesto su criterio personal, no necesariamente, por decir lo que dice Melanie es lo mismo que lo que dice Aután, o lo que dice María, o lo que dice Carlos, no van a ser exactamente, pueden ser cosas totalmente diferentes, pero cada uno tiene que poner su párrafo, o sea, cada uno va a comentar su párrafo. Entonces, esto sería en total 6 párrafos. Después van a hacer en un solo párrafo, van a poner la conclusión del grupo acerca del tema. En un solo párrafo, la conclusión que hace el grupo acerca del tema. En un solo párrafo, todo lo que concluyen. Es decir, tienen que estar evidenciado lo que dijeron cada uno de las personas. ¿Sí? Una vez que ponen la conclusión, o sea, que concluyen como grupo acerca del ensayo, van a poner, en función de lo que ustedes hayan llegado en su conclusión, van a poner una recomendación o sugerencia. O sugerencia acerca de lo planteado. ¿Sí? Entonces, eso es un ensayo. Esta es la estructura general de un ensayo. Obviamente, todo esto tiene que estar referenciado. Tiene que estar referenciado tomando primera instancia. Van a tomar como primera instancia la biblioteca virtual. La biblioteca virtual. Esa es la primera instancia. De ahí, después de eso vienen lo que son publicaciones en general. ¿A qué me refiero a publicaciones en general? Publicaciones académicas, no van a poner el rincondevago.com. Publicaciones académicas en general. De ahí, la tercera serían textos o bibliografía escrita. ¿Ya? Y de ahí viene lo que es el Internet. ¿Sí? En el Internet, aquí están lo que son los blogs, o qué sé yo, en fin, otros tipos de actividades que puedan encontrar ustedes en el camino. Entonces, todo esto tiene que estar referenciado. Obviamente, ustedes cuando vayan a describir los componentes, aquí es donde va a estar evidenciado. Les doy un ejemplo. Estamos hablando de la política fiscal. Política fiscal. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo fulano de tal, por ejemplo, ponen aquí María 2016, esto significa que en la publicación que hizo María 2016, en el año 2016, página 12, o página 2, por decir, expone y ustedes argumentan. Ella está diciendo
el crecimiento es endógeno. Entonces, y ustedes hacen referencia a ese contexto. Este es un ejemplo de cómo pueden ustedes utilizar los argumentos para exponer. Cada párrafo tendrá una extensión mínima de 6 líneas. El tamaño 10 Arial. A espacio y medio. ¿Sí? A espacio y medio. Entonces, eso, ¿cuántos párrafos serían? Más o menos, si ustedes dimensionan todo esto, les va a salir entre 2 a 3 hojas, no les sale más allá de eso. Y obviamente, enumeran todas las páginas, excepto la carátula, y la última página que es de los índices. La última página que es donde va la bibliografía, esa no la enumero. Solamente van a enumerar las páginas donde ustedes están poniendo el contenido. Todo esto lo tienen que hacer, como no les puedo todavía cargar la asignación, ustedes lo van a ir trabajando ahora y lo presentan el día viernes de la próxima semana. Entonces, hasta el día viernes de la próxima semana me lo envían, me lo envían al correo y lo suben a la página del modo, en la zona donde están los mensajes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo? ¿No hay preguntas respecto al trabajo? Bueno, no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, No, mister. nos vamos a quedar hasta allí. Nos veríamos ya, Dios mediante, el día viernes para continuar con los temas que estamos trabajando y seguir viendo la materia. La otra casa. Bueno, entonces que tengan una buena noche. Igualmente. Gracias. Igualmente, gracias, profesor.